Hablaba que diciembre es un mes donde todo mundo recordamos el nacimiento de Jesús. Hemos cantado hoy algunos cantos que hablan precisamente de este evento, del nacimiento de Jesús. Y también, hermanos, pues obviamente dentro del plan de Dios para el nacimiento de Jesús, trabajó en una mujer. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de esta mujer, la Virgen María, un título tal vez no tan específicamente como una Virgen María ante el cristianismo. Nosotros como cristianos la conocemos como María, ¿no? La historia obviamente ya leímos en Lucas cómo fue el momento en que el ángel Gabriel se reveló con ella. Pero cuando nosotros pensamos en María en estas fechas, hermanos, pues la gente recordamos obviamente a una mujer con José y un bebé en un pesebre. Hemos leído de Lucas cómo fue este acontecimiento. Y de hecho en este mes en México se celebra a María, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuándo se celebra? El 12 de diciembre, es correcto. Los mexicanos celebran a María, que para México es la Virgen de Guadalupe. La festejan el día 12 de diciembre. Y de alguna forma este personaje, hermanos, de María, fue relevante en el nacimiento, fue determinante en el nacimiento de Jesús. Pero vamos a ver un poco también cómo a través de la historia el cristianismo originalmente y después surge del cristianismo el catolicismo. Hoy ellos ven a María con una imagen como esta. Es María, quien hoy obviamente es la madre de Jesús, pero es un personaje especial para lo que es el catolicismo. ¿Cómo es que de un plan perfecto de Dios? Obviamente hoy mucha gente se vuelca mucho a adorar a la Virgen María a través de diferentes formas y la gente hoy obviamente en el catolicismo tienen mucho la adoración, la veneración a la Virgen María. Dice la palabra de Dios que María era muy jovencita. Se cree que María debería tener por ahí de 14, 15 años cuando se le apareció el ángel. Y a través del tiempo, María hoy por hoy es una persona en la que mucha gente cree que ella es la intercesora de los pecados del mundo. Aquí puse una relación de lo que es, se ve mejor de este lado, lo que es el catolicismo y el cristianismo, hermanos. Un poquito entendiendo cuáles son las diferencias de lo que es el catolicismo y el cristianismo. Hablamos de la Trinidad como conceptos. La Trinidad, Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Los católicos sí creen en la Trinidad, los cristianos también creemos en la Trinidad. El Señor Jesucristo para los católicos es Hijo de Dios, para nosotros también es Hijo de Dios. De hecho, es posible que algunos católicos puedan ser salvos porque creen en Jesucristo. Hace tiempo hablando con alguna persona, esa persona me decía: yo no creo en un sacerdote y no creo en los santos, yo solo creo en Jesucristo, pero ella se identificaba como católica. Entonces, y realmente recuerden que para la Iglesia Católica, pues sí, Jesucristo es quien murió por los pecados. La cabeza de la iglesia aquí
para los católicos ahí empezamos a tener ciertas distorsiones, porque para la Iglesia Católica el Papa, que es el sucesor de Pedro, que fue en quien Jesucristo fundó la Iglesia, es la máxima autoridad, y para los cristianos la cabeza de la Iglesia pues es Cristo. La salvación eterna, los católicos creen que la van a obtener por obras, más cumpliendo todos los sacramentos que el catolicismo enseña. Y para los cristianos, pues obviamente la salvación sabemos que es la fe en Jesucristo. La muerte sin arrepentimiento para ellos significa el purgatorio, y para nosotros significa obviamente el infierno. Las oraciones, el venerar, devoción y adoración, ellos lo hacen a los santos, a María y a Dios. Nosotros solamente a Dios mismo. Y en el tema central que hoy vamos a profundizar, dice la Virgen María, los católicos para ellos es una intercesora y con poder. Para nosotros, pues sí, es una mujer excepcional. Ellos creen en la Inmaculada Concepción, es decir, que María nació sin pecado, la mujer que nació con pecado, nosotros así lo creemos. Y la Asunción de María, es decir, que María ascendió al cielo sin morir. Nosotros, la Biblia no enseña nada acerca de esto. Ella murió como cualquier persona. Vamos a leer nuevamente la lectura de esta mañana para entrar un poquito entendiendo cómo se da el momento en que María recibe al ángel Gabriel y le dice, en Lucas 1, el 26 dice, 1 al 26 al 35 dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Aquí vemos realmente el milagro de Dios, cómo Dios ha trabajado y se ha manifestado. María era hija de Dios, ella siendo hebrea tenía el temor de Dios, y aquí vemos el milagro que el ángel le declara a María, donde ella iba a concebir a un bebé, donde pues obviamente sin tener ninguna intervención natural, ella iba a quedar embarazada. El milagro de la concepción, Dios lo hace posible. Y le dice, y en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel le dejó. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, dice la palabra de Dios que Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo. Y
obviamente, hermanos, si nosotros nos situamos en el momento en que María está recibiendo esta noticia, ¿cómo debió haber reaccionado una jovencita de 14, 15 años? De hecho, ella dice, ¿y cómo va a ser esto posible? ¿No? María no duda de lo que el ángel le dice. María acepta inmediatamente el deseo de Dios, porque María no se rebela. María tenía un plan. Imagínense para María un poco cómo era esta situación de tener o estar embarazada cuando estaba comprometida con José. Era una situación obviamente muy difícil para ella, pensando, si nosotros nos ponemos un poquito, nos situamos en lo que está aconteciendo, cómo era visto que una mujer quedara embarazada del que no era su prometido y el que ni siquiera se había casado. Y realmente María también, cuando Dios le dice o el ángel le revela que va a tener un bebé, le habla acerca de lo que aconteció con Elizabeth, entendiendo, y el ángel le explica, por si María podría tener alguna duda, el ángel le explica, Elizabeth, la que todo mundo dicen que es estéril, ahora va a tener un bebé. O sea, el ángel le da referencia de cómo Dios siempre va mostrando las cosas, de alguna forma, no solamente entendiendo María, ¿sí?, que el ángel le hablaba de parte de Dios. Y de hecho en Mateo 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizase, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en secreto. ¿Se imaginan, hermanos, un poco también qué pasó con José? José, cuando se entera que María va a tener un bebé, pues obviamente en ese momento, yo lo que entiendo es que José amaba a María de una manera tal que él, a través de ir asimilando esta noticia, va a decidir quedarse con María. Pero obviamente la primera impresión fue quererse separar de ella. ¿Es natural? ¿Es natural que haya decidido esto? ¿Cuántos hombres podrían soportar algo así? Por algo Dios escogió a José también como padre de Jesús, y quien se iba a encargar de ver su crecimiento. Y dice el versículo 20, mientras consideraba esa posibilidad, el ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que llevas dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le preguntará, hermanos, o por qué le dice el ángel que no tenga miedo? ¿Miedo de qué debería tener José? Le dice el ángel, no tengas miedo de recibir a María. Yo creo que algo importante en lo que José seguramente estaba pasando era, y si no era cierto lo que le estaba revelando el ángel, el miedo a las críticas, el miedo al ser observado, al crecer con un bebé o un niño, tal vez pensando en un futuro incierto, ¿qué iba a pasar? No se me ocurre algo más de decir por qué José debería tener miedo. El ángel le dice, no tengas miedo de recibir a María. Por supuesto que la duda de José pues estaba muy bien fundada,
y Dios le habla a través del ángel. Y entonces José, siendo un buen hombre, dice que reciba a María. Aquí me surge también, hermanos, ¿por qué creen que Dios le pidió a través del ángel a José que recibiera a María? ¿No creen que María podría haber criado al niño solo? Porque finalmente María ya había tomado una decisión de aceptar lo que el ángel le había dicho. Tal vez a José ya le había revelado lo que iba a pasar. Pero bueno, María ya había decidido. María no dijo, pues ¿sabes qué, Señor? Es que ya me voy a casar. O no le dijo al ángel, me voy a casar, tengo que esperarme, tengo que hablar con José y tengo que ver qué va a pasar, ¿no? Porque el futuro de María, pues de alguna forma se estaba tambaleando fuertemente, ¿no? Entonces, ¿pero por qué Dios le dice a José, no temas recibir a María, y que se hiciera cargo también del niño? Yo un poquito pensando en esto, porque realmente, insisto, María, a través del cuidado de Dios, podía haber criado al bebé. Lo podía haber criado durante tantos años y Dios la iba a proteger. Yo lo que encuentro aquí, hermanos, es que José iba a ser el padre de Jesús. Y la relación que hoy entiendo es que lo que el Señor estaba buscando es que Jesús creciera en un vínculo familiar, que tuviera papá y mamá, y que todo fuese en este orden. Hoy la verdad es que en estos tiempos, si lo traemos a nuestros días, hoy ¿cuántas personas deciden tener un niño siendo solteros? Y muchos dicen, pues es que no necesito de una pareja, yo nada más necesito tener un niño para sentirme completo o completa. Y entonces buscan un poquito como satisfacer tal vez esa carencia o esa necesidad. Y bueno, pues ahora sí que deciden esto y entonces empiezan a tener una vida solos o solas con un hijo. Podríamos decir, ¿es malo? ¿Es bueno? Seguramente este pequeño va a crecer con muchas carencias. Va a crecer con mucha falta de guía, mucha falta de consejos, con muchas carencias. Y realmente lo que Dios había enseñado al formar a Adán y a Eva era la familia como un vínculo importante. Entonces, la Biblia no habla mucho de José. No habla, o sea, menciona muy poco. Y lo que yo creo es que esta es la razón por la que Dios le pidió, a través del ángel le dijo a José, no temas recibir a María. Recuerden que los judíos eran, pues, digamos, muy tradicionalistas, ¿no? Entonces, el vínculo familiar era muy, muy importante. Y más adelante vamos a ver también un poquito, entendiendo por qué esto. Y José cuando el ángel habla con José, decide creerle, decide creer en lo que el ángel le está anunciando. Y más adelante, incluso obedece a Dios, porque el ángel le da una instrucción de que se quede con María, que vea por el niño y incluso que le ponga un nombre, ¿no? Y le dice que le iba a llamar Jesús. Vamos a ver, de hecho, María, decíamos, le creyó a Dios inmediatamente. Cuando el ángel se revela, María le cree a Dios. Y en Lucas 1, 46, 49, si me quieren, los que me quieran ayudar, creo que no lo puse, perdón. ¿Qué dice María cuando el ángel se le ha revelado? Voy a leer para ustedes Lucas 1, 46 al 49. Dice,
María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. María, después de que el ángel le revela que va a concebir, María le da la gloria a Dios. María, incluso ella se ve como una humilde sierva. María sabe que debe de obedecer. Y esta es una de las razones, hermanos, también un fundamento donde podemos entender y reafirmar nuestra fe en que María obedeció a Dios. María, no hay ninguna base bíblica para decir que María nació sin pecado. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que María declara que Dios es su Salvador. Entonces la vida de María fue usada para gloria de Dios dentro de los planes que Él tenía. Y de hecho, vamos a ver una parte donde María y José siguen obedeciendo a Dios. Y cuando el niño nace, vienen ciertos acontecimientos sobre sobre el crecimiento de Jesús. Y dice en Lucas 21:22. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Si bien María ya sabía y tenía la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, acordemos que la ley establecía que los niños tenían que ser circuncidados al 8º día. ¿Y la circuncisión en qué consiste? Les voy a dar un poquito de explicación en esto. Dice: consiste en la eliminación del prepucio masculino y fue instituida por Dios como una señal del pacto entre Él y Abraham, quien se convirtió en el padre de la nación hebrea. La circuncisión representaba la purificación del pecado y la necesidad de separarse del mundo para servir a Dios. Era un mandato para todos los varones judíos, y aquellos que no eran circuncidados no podían participar en ciertas prácticas religiosas y ceremoniales. ¿Por qué si el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, María sabiendo esto, por qué lo llevó a circuncidar? Yo creo que, María bien tal vez podría pensar: si yo estoy criando al mismo Hijo de Dios, no tendría necesidad, siendo Dios, de cumplir con estas cosas. ¿De qué se iba a purificar si Él era el Hijo de Dios? Entonces, a pesar tal vez de estas cosas, María obedece y llevan al niño a circuncidar. Ahora, en nuestros tiempos, entendiendo un poco por qué al 8º día, me sorprendí. Les voy a leer la parte de actualmente una circuncisión. Dice que se dan los primeros días tras el nacimiento del hígado. Aún no está maduro. Cuando un niño nace, el hígado no está maduro para esta operación, y por ende la circuncisión entre los 3 y 6 días puede provocar la muerte del bebé a raíz del sangrado masivo, sin que el bebé tenga la capacidad de sobreponerse a sí mismo. A los 8 días ya existe un nivel suficiente de factores de coagulación, de modo que el bebé ya puede afrontar exitosamente la circuncisión. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque realmente yo encuentro
obviamente ciencia en esto. Y si Dios determinó un día especial para esta práctica que era la circuncisión, ¿por qué no al día 5, al día 6 o al día 9? Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Hay ciencia en la Biblia. A Dios no se le escapa nada. Y entonces esto me demuestra que Dios tenía el control de todas las cosas. Y María, con esa fe y con esa entrega, Dios va y cumple la ley. Cuando el niño cumplió 8 años. Y en Lucas sigue pasando el tiempo. Lucas 2:41. Cuando Jesús ha crecido, seguimos viendo la obediencia de María. Dice en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Por qué tendría que María y José llevar a Jesús a la Pascua? Recuerden que los judíos tenían la tradición de recordar cómo Dios los había libertado del cautiverio y celebraban esta fiesta de la Pascua. Y no obstante que el niño ya tenía 12 años y seguramente la Biblia no habla mucho de cómo fue la niñez y cómo fue la adolescencia de Jesús. Pero aquí dice que cuando Jesús tenía 12 años, y como cada año era costumbre, María lo llevaban a la fiesta de la Pascua. Insisto, cumplían lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Muchas veces, trayéndolo a nuestra vida, hermanos, nosotros a veces nos cuesta trabajo entender que el cumplir todos los preceptos que la vida cristiana nos da, nos enseña la Biblia, nos cuesta trabajo cumplirlos y a veces nos rebelamos. Hay cosas que sobrepasan nuestro control, hay cosas que seguimos haciendo. ¿Por qué? Pues porque no dependemos de Dios totalmente y a veces pensamos pues que eso puede pasar por omisión. Total, soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón y si yo no cumplo con ciertas cosas no pasa nada. Dios me va a perdonar. Y no es así. De hecho, esta parte donde María y José cumplen y llevan al niño es una enseñanza, hermanos, de que aún con el conocimiento que tengamos, debemos de estar siempre dispuestos a seguir obedeciendo al Señor y a depender de Él. Dice el versículo 43, sigue narrando, que bueno, después de la fiesta, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, Jesús, en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué curioso que a los 12 años Jesús se queda ahí en el templo y entonces creo que ahí es donde empieza el ministerio de él. Obviamente Jesús ya había recibido en ese lapso de tiempo enseñanzas especiales, yo creo, de María, porque por algo Dios escogió a esta mujer, una mujer excepcional, llena de temor de él. Y Jesús a los 12 años se empieza a manifestar. Dice aquí que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él estaba aprendiendo, a esa edad ya estaba aprendiendo de todo lo que la ley y todo lo que enseñaban. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 47? Dice, y todos los que lo oían
se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. O sea, Jesús había estado perdido o lejos de ellos. De Nazaret a Jerusalén aproximadamente eran como 120 kilómetros. Un camino largo, y Jesús de alguna forma ahí empezó a trabajar él en su ministerio. Dice, y estaba en el versículo 51, dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A pesar de que María había visto a Jesús y Jesús estaba empezando a manifestar de la razón por la que había llegado a este mundo, dice aquí que Jesús regresó con ellos, y que dice, estaba sujeto a ellos. Se regresaron y Jesús los obedecía. O sea, Jesús no se quedó en el templo, o no fue el que dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo acá, ustedes regrésense, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo y no me va a pasar nada. Seguramente esas podían haber sido algunas respuestas. Sin embargo, Jesús regresa con sus padres y dice que estaba en sujeción con ellos. Nuestro Señor Jesús nos ha mostrado de muchas maneras, nos ha dado ejemplos siempre, y este es un ejemplo fundamental. A los 12 años, pues siendo casi un niño, hoy a los 12 años un niño, ¿qué porcentaje creen que nos obedezca? Yo ya no tengo hijos de 12, ya son más grandes, pero sí son bien obedientes. Pero a los 12 años hay jóvenes o hay adolescentes que ya son muy rebeldes, ¿no? Ya la autoridad sobre los padres, pues a veces no pesa tanto, y mientras van creciendo, hoy el mundo con tantas ideas, con tantas cosas que van leyendo y que van viendo, pues obviamente se distraen, se pierden, y entonces los jóvenes creen que son independientes y pueden controlarse a sí mismos. Y cuando tienen problemas, entonces ahí es cuando corren con papá o con mamá. Y realmente, hermanos, pues qué valioso es que desde pequeños hayamos enseñado o enseñemos a nuestros hijos a vivir en sujeción con sus padres. Es importante. A veces cometemos errores de decir, pues déjalo que haga lo que sea, no pasa nada. Y si es una desobediencia, la hacemos tal vez menor. Y eso, pues obviamente va transformando la conducta y el comportamiento de los hijos. Entonces, sí es, o sea, qué valioso es ver que Jesús a los 12 años, siendo Dios mismo, se sometía a sus padres. Eso trae bendición, la Biblia lo dice. Y entonces, en esta mañana, creo que podemos tomar esta parte de la vida de Jesús y entender que como padres seguimos siendo responsables de nuestros hijos, y los pequeños o adolescentes o jóvenes que aún dependen de sus padres puedan vivir en sujeción, porque es una bendición el poder hacerlo. Después de que Jesús ya ha regresado y están en Nazaret, vamos a ir, por cuestión de un poco de tiempo, hermanos, vamos a ir a Juan 19, 25 y 27. No lo encuentro, pero lo voy a leer para ustedes. Vamos a hablar de la muerte de Jesús. ¿Por qué me brinqué hasta la muerte de Jesús? Es un siguiente relato donde vuelve a aparecer María. María está ahí en ese lugar. Dice Juan 19, 25 al 27, estaban en pie junto a la cruz la madre de Jesús,
la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir en su casa. En esta parte, hermanos, yo veo también la relación que Jesús y María habían tenido durante muchos años. Jesús sabía que iba a morir. Jesús estaba en la cruz. ¿Y por qué Jesús le encomienda a su discípulo, a su mamá? Si María, entendiendo un poquito lo que al principio decíamos, si María tendría el poder sobrenatural que el mismo Jesús tendría o tenía, seguramente no hubiera sido necesario que Jesús encomendara la vida de María a alguien. Sin embargo, yo aquí veo la parte, Jesús era Dios y era hombre. Aquí Jesús manifiesta la parte de hombre, la parte humana, donde Jesús se preocupa. Jesús sabe que va a morir. Jesús sabe que ya está él crucificado, ya ha sido clavado en la cruz. Y hay muchas palabras que él va diciendo. Hay muchas expresiones que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz. Pero una de ellas va dirigida a su mamá. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Que cuidara de ella, que viera por ella. Seguramente ahí no dice que estaba José, solo dice que estaba María y otras personas, pero no mencionan a José. Se piensa que José ya no vivía y María era viuda. Pero independientemente de esto también lo podemos resolver, porque obviamente dice que después de esto, después de que Jesús muere, María va a vivir a casa de este apóstol. María no se queda sola. La parte humana de Jesús, sabiendo que va a morir, se preocupa por su madre y se la encomienda al discípulo. ¿Qué relación tan hermosa debió haber tenido? Y qué sufrimiento de María ver a su hijo clavado en la cruz, esperando el momento en que Jesús muriera. Y Jesús, con esas fuerzas, se encomienda a María, con el discípulo. Y son de las pocas veces donde María aparece. Pero también, hermanos, no olvidemos que Jesucristo mismo se manifiesta como Dios mismo en la cruz, cuando perdona a uno de los ladrones que estaba a su lado, y él le dice que porque él ha creído iba a estar con él en el paraíso. Si Jesús era hombre, ¿cómo podría él decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Jesucristo mismo, siendo Dios, manifestó ahí su poder divino de perdonar pecados. Y este pasaje, hermanos, también creo que nos lleva un poquito a pensar en que ¿cómo serán los momentos finales de cada uno de nosotros en esta tierra? ¿Cómo será si Dios nos da la oportunidad de poder expresar qué nos puede acongojar en esos últimos momentos? Y creo que es algo donde debemos de valorar y pedirle a nuestro Dios que podamos estar preparados para ese momento y dejar las menos cosas pendientes. Finalmente, este momento de partir de aquí nadie lo conoce, no lo sabemos.
Sin embargo, pensando humanamente, por ejemplo, cuando mi madre murió, días antes ella expresaba la preocupación por ciertas cosas y, por ejemplo, por mi hermana se preocupaba mucho, ¿no? Entonces, el hecho de saber, de ser cristianos y de saber a dónde vamos después de morir, no nos va a quitar la angustia de saber, bueno, me voy a ir, me voy a partir y qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi esposo, qué va a ser de mi esposa. ¿Es natural? Sí, sí es natural. Sin embargo, Dios controla también todas estas cosas. María quedó con el apóstol viviendo y seguramente Dios estuvo cuidando de ellos. Para finalizar, hermanos, respecto a la intercesión de María, es decir, que María sea quien, lo que mencionábamos al principio, ¿no? María hoy tiene un papel muy, muy determinante ante el mundo, ante muchas religiones, donde María pareciera que es la que intercede por nosotros para salvación. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esto en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios les dio al mundo justo en el momento preciso. Dios establece que no hay mediador, no hay ningún mediador entre Dios y nosotros, solamente Jesús. No hay nadie más, no hay otra persona, incluso ni la misma María, que vivió una vida entregada al Dios mismo, cuidando a su hijo. Ni siquiera ella es la que intercede por nosotros, eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo, hermanos, que también María no nació sin pecado, dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, la intercesión solamente es a través de Jesús. La Biblia dice que todos hemos pecado y que la salvación es un regalo de Dios. No es por obras, no es por rezos, no es por ciertas cosas que hagamos para que Dios nos perdone. La Biblia es muy clara y dándole gloria a Dios y dándole también las gracias por ese regalo que Dios mandó a este mundo hace casi 2000 años y que en esta mujer, en María, también podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender misericordia, podemos aprender humildad, obediencia. Y eso es algo, hermanos, que quisiera que nos llevemos en esta mañana. Y para finalizar vamos a entonar un canto, entendiendo que solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo son los únicos dignos de recibir adoración, de recibir gloria. Este hermoso canto exalza el poder de nuestro Dios. Y ojalá, hermano, que en su corazón y con toda su fuerza haya podido decir, creo en Dios. En un Dios soberano, en un Dios que tuvo un plan perfecto, tiene un plan perfecto y todavía hay muchas cosas más por cumplirse. Los profetas anunciaron el nacimiento de un Salvador y se cumplió.
nació Jesús. Y también los profetas decían que Él iba a morir y que iba a resucitar. Y nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por cada uno de nosotros y resucitó. Y ese amor tan grande que podríamos decir, ¿cómo no creer en Dios? Es imposible no creer en Dios. Desafortunadamente hay gente que no cree en Dios. Hay por ahí algunas, ahora en las redes sociales veía yo algunos comentarios. Había una persona que se acercaba con la gente y le preguntaba, oye, ¿tú crees en Dios? Y de 5 o 6 personas que les preguntó, las 6 dijeron que no. Dijeron que no creían. Que más bien, pues, reforzando muchas teorías, ¿no? Pero es lamentable escuchar cuando alguien dice, yo no creo en Dios. Y eso, hermanos, es una carga para nosotros. Porque hemos sido llamados a salvación, pero también hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas. Y en esta mañana vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado o hemos sido invitados a alguna cena en particular, una cena especial? ¿Cuántos han ido o han asistido a un evento, a una cena donde pues, se han preparado de una manera para llegar y estar lo mejor presentables? Todos, ¿verdad? De hecho, creo que este mes pues todos nos ponemos bien guapos para pasar la Navidad, para darnos regalos, y después la cena de Año Nuevo también es una cena especial. Y podríamos enumerar muchos acontecimientos donde nos preparamos para ese evento, ¿no? Y pues hoy, hermanos, ese niño del que hablábamos que nació, que este mes se celebra, y mucha gente celebra y a veces no entienden por qué lo celebran. Ese niño creció y murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y hoy, en esta mañana, vamos a recordar su muerte y vamos a anunciar su venida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí venimos preparados para esta cena? ¿Cuántos venimos preparados y listos para participar de esta cena? Es más, ¿qué requisitos hay? ¿Cuál es la manera correcta o la manera mejor presentable para participar de la cena? Dice, bíblicamente la cena del Señor está abierta, cualquier persona la puede tomar. Principalmente, la cena del Señor participan los que han creído en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo como Salvador, es un mandato que Jesús dejó. Y la cena del Señor es un momento para examinarnos. Y voy a continuar con este relato. Y dice 1 Corintios 11 del 28 y 29. Le voy a pedir a mi hermano René si me puede ayudar, a David y a Víctor si me pueden ayudar para preparar los símbolos. Voy a leer, hermanos. Dice el versículo 28, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa, sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Dios nos ha dado un mandato de recordarlo con estos elementos.
Y si hoy usted trae una carga en su corazón, si trae una preocupación o trae un pecado que no lo deja tranquilo, es el momento de acercarse a Dios y examinarse. Ese es el único requisito que la Biblia dice, debes de examinarte. Es la forma en que nos preparamos para participar de la cena. Entonces, si usted no trae algo que le estorbe, gloria a Dios. Pero si tiene algo que confesar, este es el momento en decir, voy a ponerme a cuentas con Dios, voy a examinar qué es lo que me está estorbando. La Biblia no prohíbe participar de la cena, simplemente nos dice que debemos examinarnos. No significa que examinándonos ya somos dignos de tomar del pan, porque nosotros no somos dignos, hermanos. Es solo por la misericordia y por el amor de nuestro Señor Jesús quien nos da entrada a la salvación. Si alguien piensa que también es imperdonable lo que está sucediendo, lo que está viviendo, está en un error. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Señor Jesús, te adoramos y reconocemos que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por cada uno de nosotros, moriste por nuestros pecados. Y Señor, como hombre también padeciste muchas cosas, padeciste sufrimiento, golpes, acusaciones, pero todo eso, Señor, no te importó por amor a nosotros. Cuán grande amor tú mostraste y gracias te damos por ello. Señor, ahora que vamos a participar del pan, Señor, te damos gracias porque hemos sido invitados a esta cena y Señor, te glorificamos. Señor, te damos gracias porque no te importó sufrir por causa nuestra. Gracias por tu amor. Te damos gracias por siempre y la honra sea para ti en tu nombre. Amén.